Bueno, a propósito de estos nuevos casos de difteria y esta segunda muerte por la enfermedad, el Ministerio de Salud ha lanzado una alerta epidemiológica a nivel nacional y también se va a desarrollar una campaña de vacunación este fin de semana. Vamos a hablar sobre el tema con el doctor Aldo Lucchetti. Él es director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad que me dan de poder conversar sobre este tema. Sí, es importante hablar sobre este tema, sobre todo por la información que tenga o no la población respecto a la enfermedad en sí. Hasta hace unos días estuvimos hablando con diversos especialistas y nos hablaban de que esto no se trata de un rebrote, de que se ha actuado rápidamente con realizar este cerco epidemiológico, pero ahora se levantan las alertas con estos nuevos casos y con una segunda muerte. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Hemos sido claros respecto a cómo se activa la enfermedad, ¿no? Por la falta de inmunización, la falta de las vacunas, de no haber cumplido con el calendario. Pero entonces, ¿cómo podríamos describir lo que está ocurriendo? Porque está ya generando cierto temor entre la gente. Lo que tenemos que tener en cuenta, y justamente la gran preocupación que teníamos a nivel del Ministerio de Salud, era el hecho de que a raíz de este gran confinamiento que hemos tenido de 6 meses, los niños no habían sido vacunados. Y si tenemos en consideración ese detalle, entonces lo primero que tenemos que hacer apenas se aperturaba esta cuarentena era desarrollar un plan de urgencia para vacunación. Nosotros, a comienzos del mes de octubre, planificamos desarrollar la primera gran jornada de vacunación en el mes de octubre, el 11, 12, me recuerdo, y ahí comenzamos a vacunar a toda la población. Además, iniciamos también la vacunación casa por casa en zonas rurales, en zonas urbanas, y de esta manera queríamos saltar esta brecha que teníamos. Nosotros en ese momento estábamos con 40% de cobertura y nosotros tenemos que llegar anualmente siempre a un 95%. Eso demuestra la gravedad de la situación en esa etapa. Ahora, esto era algo que nosotros decíamos que podía pasar. Y bueno, realmente sucedió. Es lo que lastimosamente estamos viendo. Ahora, hay que ser muy claros también sobre la enfermedad en sí, porque muchas personas piensan que esto solamente puede afectar a los niños, que si los niños no cumplen con sus vacunas y tal, pero la verdad es que cada 10 años uno se debe colocar la vacuna contra la difteria y quizás no se tiene la cultura de hacerlo, ¿no? De tomar ese tipo de decisiones de vacunarse, porque incluso ahora se refuerza la teoría con el fallecimiento y la infección o la enfermedad presentada en esta señora de 69 años que el día de ayer falleció. Sí, realmente como dicen, si lo podemos decir, es una experiencia muy dolorosa que nos hace ver la gran importancia que tenemos que tener en base a lo que viene a ser vacunación a nivel nacional. Nosotros ya de varios años hemos desarrollado los esquemas por curso de vida en las personas. Tenemos esquemas de vacunación destinados a niños, destinados a jóvenes, a mujeres, para prevenir el cáncer de cuello también. Y también tenemos destinados esquemas a adultos mayores y a mujeres gestantes. En el caso de difteria, la vacuna diftérica es variable de acuerdo a cada una de estas etapas de vida que les he nombrado. Los niños tienen una vacuna especial, las personas adultas tienen otra vacuna y las gestantes tienen otra vacuna. Y el ministerio tiene todas ellas. Bien. Pero ¿cada cuánto tiempo es que se tienen que colocar estas vacunas? En el caso de las personas adultas se recomienda cada 10 años. Cada 10 años. Ok, perfecto. Ahora, sobre las características, los síntomas que se presentan por la misma enfermedad de la difteria, ¿hay casos de asintomáticos? Escuchábamos también lo que opinaban algunos especialistas diciendo que hay que tener cuidado porque los síntomas son bastante parecidos a los del COVID.
excepto la inflamación de los ganglios y estas llagas que se presentan en las amígdalas. Entonces, para información general, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si estamos hablando de una, no sé, pues una infección a las amígdalas, del COVID propiamente dicho, o si es un caso de difteria y cómo atenderlo inmediatamente para evitar los casos críticos como el de la niña de 5 años que falleció y el de ayer de la señora de 69 años que también perdió la vida? Ya. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es tener acciones específicas dentro de la familia. Y la primera acción que nosotros tenemos que tener es vacunarnos. Okay. Entonces, si yo me vacuno, yo estoy seguro que estoy produciendo buenos anticuerpos. A los 7 días, 8 días estoy produciendo buenos anticuerpos y en ese sentido el tema de difteria pasa a ser algo completamente manejado. Okay. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, si una madre de familia lo que tiene que hacer es ver la cartilla de vacunación de su bebé, ¿no? Y ver si está protegido o no está protegido. Y si no entiende lo que dice la cartilla, es bueno que se lo pregunte a su enfermera, a su médico tratante, y vaya y le diga, ¿está protegido o no está protegido mi bebé? Okay. ¿Está protegido mi niño? Eso sería lo adecuado. Entonces, si ella le dice, sí, está protegido, estamos bien. Si le dice, no, no está protegido, entonces hay que colocarle sus refuerzos. Eso es la primera acción que debemos de hacer como padre, madre o como persona con respecto al tema de difteria. Entonces, salvada esa situación, lo que tengo que tener en cuenta es vigilar a la casa. Entonces, la gran recomendación que nosotros tenemos que hacer es ver cómo está nuestra familia. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos nosotros de COVID decíamos lo importante son los síntomas iniciales? Los síntomas iniciales hay que vigilarlos siempre. Si tengo molestias de garganta, si tengo fiebre, entonces yo tengo que consultar a un profesional médico. No automedicarme, porque el automedicarse siempre puede conllevar a riesgos y en estos casos que estamos hablando de una posible difteria, eso puede ser fatal. ¿Por qué? Si ya me aparecen las membranas que caracterizan a la difteria, me aparecen ya en faringe, eso es una situación grave, porque quiere decir que esa bacteria estuvo varios días allí y comenzó a producir toxina, y esa toxina está ocasionando esas placas blanquecinas dentro de la garganta, y eso está hablando ya de una situación que es de muy difícil manejo, que es el caso de la bebé y el caso que terminó fatalmente. Sí. Ha sido extra. Hay que tener en cuenta eso. Síntomas iniciales, por pequeños que sean, consulten, siempre consulten, es importante, y no automedicarse. Porque podría agravar la situación, ¿no? Ahora, doctor, en el caso de tomar en cuenta la importancia del aislamiento, ¿no? Hay en redes el testimonio de una periodista que indicaba, por ejemplo, de que había entrevistado a los padres de la menor que falleció por difteria y ellos indicaban que tenían los síntomas, o sea, que sí tenían la enfermedad. Sin embargo, ellos estaban en contacto con médicos, con la familia, con la prensa, informando sobre lo que estaba ocurriendo en el caso de su hija sin tomar las precauciones correspondientes. Entonces, este señor o los padres que estuvieron en contacto con los periodistas, bueno, de alguna manera podrían haberlos infectado. Luego el MINSA se comunica con todas las personas, en esto también los medios, indicando de que van a tener que aislarse obligatoriamente porque cabe la posibilidad de que también presenten la enfermedad. Entonces, hay que tener conciencia sobre ello a nivel de la ciudadanía, de que si ya presentan los síntomas y se confirma una difteria, hay que aislarse, como lo fue en el caso del COVID, que igual se sigue tomando en cuenta esa consideración. Pero también por el lado del personal de salud, del sistema en sí de salud, se están tomando las precauciones del caso correspondiente, porque sí se habló de que se activó rápidamente el cerco epidemiológico, pero ¿qué de las personas que tuvieron contacto con los infectados, en este caso los padres, que evidentemente también tienen la enfermedad porque estuvieron atendiendo a la niña? Entonces, ¿qué tanto se ha aprendido sobre este tema? Bueno, le explico más o menos cómo se actúa. Nosotros apenas el médico del Hospital 2 de Mayo, que por cierto mi reconocimiento a este médico, porque luego de 20 años hacer un diagnóstico de este tipo ha salvado realmente, ha permitido poder intervenir rapidísimo. Sí.
Una vez que este médico hace el diagnóstico, lanza la alarma y el ministerio inmediatamente actuó bloqueando toda la zona, y en el caso del hospital se inició toda la campaña de vacunación y profilaxis al personal. Okay. Eso fue la actividad que se hizo por parte del hospital para proteger al personal de salud. En ese momento, a nivel de Lima, se inició la campaña de vacunación para todos los profesionales de salud, Sí. con el fin de prever el contacto. Ahora, si había la sociedad y la sospecha, lo que iniciamos también adicionalmente es utilizar un antibiótico que ustedes conocen, que se llama citromicina, que se utiliza justamente como profiláctico para evitar que la bacteria, si por algún motivo ingresó al organismo de la persona, no sea destruida y no pueda producir la toxina. Eso es lo que se hace. Entonces, estamos hablando de dos cosas: vacunación y la quimioprofilaxis. Esa quimioprofilaxis se da durante unos días hasta que la persona ya desarrolla sus propios anticuerpos. En el caso aciago de la niña, lo que teníamos es de que esta niña ya producía toxinas a grandes cantidades, y eso es lo que le ha invadido la sangre y finalmente le ha ocasionado el problema en el corazón. Le ha producido un daño en el corazón realmente irreversible. El problema en este caso fue de que cuando ya hay este tipo de producción de la toxina, y hay esta membrana que produce la toxina, lo que nos queda hacer es utilizar un antisuero, como es un antídoto realmente, que es la antitoxina histérica, que es un producto que es bastante escaso a nivel mundial, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es... ¿Perdón? Sí, la antitoxina. Doctor, ¿nos escucha? Sí, había interferencia, disculpen. Se utiliza la antitoxina, y la antitoxina se utiliza para los casos en que ya la enfermedad está avanzada y para poder bloquear la acción contra el corazón. Lastimosamente, la niña, ella llega al hospital con un estado avanzadísimo de enfermedad. Sí, y los médicos, doctor, sabían que los padres también estaban con la enfermedad, estaban infectados. ¿Por qué no se tomó las medidas en sus casos? Porque ellos, insisto, tuvieron contacto con mucha gente. Sí se tomaron las medidas. Pero los padres estuvieron dando declaraciones a la prensa. No, a ver, le explico cómo es la situación. Y ni bien detectamos el caso en la niña, ¿ya? A los padres los vacunamos y le iniciamos quimioprofilaxis. ¿Después de cuántos En ese momento, días? Inmediatamente, ha sido el mismo momento, porque en la detección les detectan la enfermedad, les ponen la vacuna y ellos ya pueden tener contacto con cualquier persona sin ningún problema. No, a ellos le detectamos la enfermedad, le iniciamos el tratamiento, ¿ya? ¿no? Le iniciamos el tratamiento y le hicimos evaluaciones diagnósticas. Lo que sucede es una actitud imprudente de los periodistas que capturan al padre y se lo llevan a pasear a tomar información sin haber por su lado. Y esto eso ha sido lo que justamente nosotros hemos criticado. ¿Cómo es posible que ellos salgan sin haber consultado primero si es que se están exponiendo o no? Finalmente hemos tratado de trazar qué periodistas fueron, lo estamos asistiendo. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, en fin, parece que todavía hay personas que tienen muchas dudas sobre la enfermedad en sí, sobre las medidas a adoptar, sobre los síntomas, así que es importante siempre consultar, como usted bien lo dice, doctor, con los especialistas. Por eso nos era pertinente hablar con usted y que nos precise un poco más acerca de cuáles son los cuidados, cuáles son los primeros pasos a tomar para estar inmunizados y estar protegidos ante esta enfermedad, que hasta el momento ya se han registrado 3 casos adicionales, ¿no? Así que vamos a seguir hablando de este tema sin lugar a dudas, doctor. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ok, gracias. Gracias, muy buenos días.